Vámonos. ¿Qué te ha parecido hacer la pista off-road? Interesante. Un poco de miedo, pero estuvo bien. Buenos días, monteros y monteras. Estamos en Tragura de Dalt. Estamos haciendo una pista que nos lleva a Ribas por el Pirineo catalán. Es una pista abierta que se permite circular tanto motos como coches, como podéis ver. Y bueno, y aparte de enseñaros lo espectacular que es esta pista, la intención de este vídeo también va a ser como... Vamos a adelantar un momento. La intención de este vídeo es explicar cómo hacemos pistas en pareja. La intención de este vídeo es cómo hacer off-road en pareja. Off-road, evidentemente, ultra tranquilo, turístico. Desde mi punto de experiencia, ¿vale? No significa que sea la manera correcta, ni mucho menos, ni la mejor, etcétera, etcétera. Es la manera que utilizamos nosotros cuando hacemos alguna pista y nos funciona. Así que espero que si alguien quiere hacer algún día alguna pista con su pareja o con algún copiloto, etcétera, etcétera, y algún consejito de estos pues les sirve, pues perfecto. Para empezar, nosotros vamos cargados, llevamos las dos maletas porque hemos hecho acampada esta noche, por lo tanto llevamos los sacos de dormir, la tienda, etcétera, etcétera. Configuración de modo de conducción, pues yo no lo he tocado, llevo el Enduro Pro. No me he dado ni cuenta. Al contrario del Enduro Pro, llevo el Dynamic Pro. Primero, conducción más tranquila, porque las inercias cambian muchísimo. Si en pistas cambian, en pareja el doble. No simplemente porque llevemos algo más de peso, sino también porque el peso está repartido. Y no eres tú, principalmente. La gente de los coches debe flipar vernos los dos y cargados por estas pistas. Son pistas muy fáciles, pistas que yo considero que son de iniciación. Cualquier persona que quiera, bueno, empezar a hacer algún día un poco de off-road y así, no tienen ninguna complicación. Como podéis ver, pasan incluso coches. Bueno, como sabéis, para controlar las motos por pista, normalmente siempre es mucho mejor ir de pie. Pero ¿qué pasa yendo en pareja? Tengo la suerte de que mi mujer ya está acostumbrada, que ya hemos hecho alguna que otra pista. Entonces, bueno, solo me pongo de pie cuando está muy roto o hay que girar. Si no, pues me siento un rato, que también me gusta ir bastante sentado, siempre que es posible. Y así también le transmites como más seguridad al copiloto, pues como están acostumbrados a ir normalmente en moto. Luego es muy importante que el copiloto no se mueva. Si la moto a veces se mueve y tal, pues es muy importante que el copiloto esté quieto y confíe en ti. Eso es lo que, si se te va la moto, te va a salvar en casi un 90% la caída. Que el copiloto no se mueva, porque tú ya bastante tienes con controlar la moto que se ha ido, más todo el peso que llevas, como para encima tener que controlar también el movimiento del copiloto. El tema de las presiones, bajo lo mismo que cuando voy solo y no más. ¿Por qué no más? Porque al ya llevar más peso el neumático, como que ya baja y toca más superficie. No bajo más porque tocaría más, y en caso de que pillamos una piedra o así, aumentamos muchísimo el riesgo de rajar el neumático. Porque ahora mismo, entre la moto, mi peso, el equipaje y todo, porque ahora mismo, entre el peso de Steffi, el mío, la moto, todo el equipaje, pues llevamos más de 400 kilos de carga asegurados. Y hasta creo yo que echando números, unos 450, A ver si vamos a poder pasar a ese coche rapidito y nos quitamos todo el polvo del medio. Por ejemplo, aquí normalmente si vas solo, metes gas, incluso haces algún pequeño salto. Gracias. Tengo algún compañero de ruta que cuando compró su GS le daba muchísimo miedo meterse a hacer pistas. Entonces, si metes una pista de estas que no tiene ninguna complicación, le pierden el miedo y se animan. Y es que esto es espectacular, es muy bonito.
Mira, y sin casco. Madre mía. Espero que no le pase nada, pero si se cae... Uf, no me lo quiero ni imaginar. Y sobre todo si vamos en pareja, haciendo off-road, más que nunca hay que intentar buscar la trazada más limpia, para que el copiloto no sufra. Pues nosotros vamos de pie y amortiguamos muchísimo los baches, pero el copiloto se los lleva a todos. Qué bonito, ¿eh? Ya decía yo que notaba la suspensión dura. Si iba en modo Dynamic Pro. Ahí va, bache. Siento. Ahora la pista se está rompiendo un poco. No es nada del otro mundo, pero sí que al copiloto, pues bueno, debe afectar bastante en su confort. Así que ya solo por el sufrimiento que... Así que ya todo por lo que está aguantando Steffi, os agradecería que le deis un like. Ya no por el vídeo, sino por ella. Y suscribiros. Nada, es broma. Voy por la izquierda, porque por la sombra parece que está limpio, pero como hay sombra no se ve muy bien. La verdad que hay que reconocer que el copiloto tiene un mérito. Yo no me seguiría detrás de una pista ni aunque conduciera yo mismo. No por nada, sino, no sé. Tiene mucho mérito, ¿eh? Que alguien ya detrás se le suba detrás de la moto y confíe en ti, le tiene mucho mérito. Y dos, que encima se te atreva a subirte en una pista, sea fácil, difícil, porque al final tampoco sabes nunca qué te puedes encontrar. Tiene el doble o triple de mérito, ¿eh? Y sí, todos si estáis viendo el vídeo, tengo una gran suerte de tener una mujer que comparte mis aficiones y que se atreve a todo. Es que si se atreve a esto, ¿os imagináis que algún día ella vaya en moto? A ver quién la sigue. ¿Vas bien? ¿Eh? ¿A ti? ¿Cómo? ¿En el casco? ¿Ah, sí? ¿Ah? Ponla un poco para atrás. A que rompemos otra cámara. Total, ya no viene de una, ¿no? ¿Qué te va pegando en la cabeza? Pum, 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 pum. Madre mía. Si te da, dímelo y paramos. Qué bonito este tramo, ¿no? Qué bonito este tramo, ¿no? Así. Está chulo, ¿eh? ¿Eh? Así. Fighting. ¿Quién ganará? Steffi o la cámara. ¿Quieres que la quite?
La pista ya se está acabando, así que nosotros ya nos despedimos. Así que nos vemos en la próxima. Hasta luego. I've been getting